Padre Celestial, venimos a ti esta tarde para agradecerte por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias porque podemos reunirnos libremente, sin ningún estorbo, para abrir tu palabra y estudiarla. Sabemos, Señor, que ese privilegio se va a terminar, probablemente muy pronto. Queremos aprovechar este tiempo de relativa paz. Te pedimos, Señor, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento, corazones abiertos, y danos poder para poder distinguir entre lo que es común y lo que es santo. Te damos gracias por escuchar esta oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Génesis. Vamos a leer para comenzar el capítulo 2 y los versículos 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Es un pasaje muy bien conocido. Es el caso de Dios quien está hablando con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Dios estaba diciendo: de todo árbol del huerto tú puedes participar, es para tu uso diario. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que aquí Dios distingue entre los árboles que eran para el uso común de Adán y Eva y un árbol que Dios se había reservado para él, del cual no debían participar Adán y Eva. Todos los árboles eran comunes para uso personal, pero uno había sido apartado por Dios y el hombre no debía participar de él. Creo que así, desde el mismo comienzo, Dios estaba tratando de enseñarle a nuestros primeros padres la diferencia entre lo que es común y lo que es santo, o lo que está apartado solo para Dios. Tenemos otro ejemplo, hay muchos ejemplos en realidad, pero otro ejemplo que quiero compartir es la experiencia del pueblo de Israel cuando conquistaron la ciudad de Jericó. Ustedes saben que cuando estaban a punto de conquistar esta ciudad, Dios le dijo al pueblo de Israel que no se poseyeran de nada de lo que estaba en la ciudad. No tomaran nada del oro, nada de la plata, nada de los mantos costosos, nada de lo que estaba en la ciudad de Jericó podía el pueblo tomar para ellos, para su uso. Y la razón es muy sencilla. Las cosas que estaban en Jericó eran el diezmo de la tierra que le pertenecía a Dios. Es decir, después Dios les dijo que cuando despojaran a otras naciones, otras ciudades, podían ellos quedarse con las cosas que encontraban en esas ciudades. Pero Jericó, nada, porque Jericó era el diezmo de la tierra, la primera ciudad que ellos conquistaron. Noten Josué 6:19, a donde se establece este principio. Josué 6 y el versículo 19. Dice Dios al pueblo: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Es decir, este era el diezmo de la tierra, era santo, consagrado a Dios y debía usarse solamente para el servicio del templo de Dios, para el servicio del santuario de Dios.
Después, como les mencioné, en otras ciudades, el pueblo, Dios le dio permiso de tomar oro y plata y lo que encontraban en esas ciudades, pero no esta, porque era la primera, era el diezmo de la tierra. Y ustedes conocen la historia. Hubo un hombre que decidió apropiarse de algunas de las cosas que estaban en la ciudad de Jericó. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Acán. No solo era ladrón, sino que estaba robando la porción que le pertenecía a Dios, para el templo de Dios. Estaba robando lo que era santo, lo que estaba apartado para Dios. Ahora, en la Biblia nos dice que Dios instruyó a los sacerdotes de que debían hacer una distinción entre lo que es santo y lo que es común, lo que es para nuestro uso y lo que ha sido separado para el servicio de Dios. Noten Éxodo 28 y el versículo 36. El sumo sacerdote era el máximo líder espiritual en Israel, bajo, claro, el liderazgo de Dios. Y como el sumo sacerdote era el máximo ejemplo del pueblo, el ejemplo visible, Dios quiso enseñarle a Israel a través del sumo sacerdote la santidad de Dios. En Éxodo 28:36 menciona una parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Era una mitra que tenía el sumo sacerdote sobre su cabeza. Y dice allí en Éxodo 28:36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, ¿qué palabras? Santidad a Jehová. Es decir, el sumo sacerdote debía enseñarle al pueblo en cuanto a la santidad de Jehová. Y todos los sacerdotes que estaban bajo el liderazgo del sumo sacerdote debían enseñarle al pueblo a distinguir entre lo que es santo y lo que es común. En Ezequiel 44:23 encontramos lo que Dios quería enseñarle a los sacerdotes, que eran el equivalente de los pastores en el Antiguo Testamento. Eran los líderes espirituales de Israel. Debían enseñarle al pueblo la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Dice allí en Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La palabra profano suena negativa en español, sencillamente significa entre lo que es santo y lo que no es santo, lo que es común. Así que dice, le enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, debían enseñarle los sacerdotes al pueblo a distinguir entre lo que era santo y lo que era común, lo que era sagrado y lo que era secular, por así decirlo. En Israel había dinero santo y dinero común. En Israel habían vestiduras santas y vestiduras comunes. En Israel había días santos y días comunes. Entre el pueblo había lugares santos y lugares comunes. Había música santa y música común. Había ocasiones santas y ocasiones comunes. Había vocaciones santas y vocaciones comunes. Había edificios santos y edificios comunes. Y se le debía enseñar a la gente a distinguir entre lo que era común y lo que era sagrado o santo. Por eso el sumo sacerdote tenía la lámina santidad a Jehová. Era un anuncio al pueblo a respetar lo que era santo. Y los sacerdotes, una de sus funciones, según leímos, era enseñarle al pueblo la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Ahora vayan conmigo a Levítico 9 y el versículo 23 y 24. Levítico 9, 23 y 24. Habla del momento cuando se inauguraron los servicios
del santuario en el desierto. Levítico, el capítulo 9 y el versículo 23 y 24. Dios demostró que Él aceptaba los sacrificios que fueron colocados sobre el altar, haciendo algo muy especial. Dice allí en Levítico 9, 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios llovió fuego sobre el altar del sacrificio. Y Dios instruyó a los sacerdotes que cuando ellos llevaran fuego con incienso para quemar delante de Jehová el fuego con el incienso, que le ofrecieran solamente el fuego que se encontraba en el altar del sacrificio, porque ese fuego era santo. No debían usar ningún otro fuego. El fuego con que cocinaban, no debían usar ninguna otra clase de fuego. Debían usar solo el fuego que Dios había llovido sobre el altar del sacrificio, porque ese fuego era santo, porque Dios lo llovió allí. Pero no solamente los sacerdotes debían tomar el fuego de allí, de ese altar, porque era santo cuando iban a quemar incienso, sino que había un incienso santo también. Y Dios dijo que si Israel trataba de copiar ese incienso para usarlo en su casa, la sentencia era de muerte. No se podía duplicar ese incienso, porque ese incienso era especial, era santo a Jehová. Noten Éxodo 30 y el versículo 7 al 9, donde habla del incienso. Éxodo 30 y el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, es decir, sobre el altar de oro. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y ahora escuchen el versículo 9. No ofreceréis sobre él, ¿qué cosa? Incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Es decir, ellos no podían tomar un incienso común que tenían en su casa y llevarlo y usarlo en el santuario como si fuera santo. Y no podían tomar un fuego común e ir y quemar el incienso con ese fuego común. Había fuego e incienso santo y había fuego e incienso común. Ahora, ¿qué representa el fuego? Ustedes saben qué representa el fuego, ¿verdad? Representa el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en el día del Pentecostés se vieron lenguas como de fuego cuando fue derramado el Espíritu Santo? El fuego representa el Espíritu Santo. ¿Qué representa el incienso? El incienso representa los méritos de Jesús que se mezclan con las oraciones de los santos. Ahora yo pregunto, y esta es una pregunta muy importante. ¿Hay oraciones que ascienden a Dios que son abominables ante la vista de Dios? ¿Que son oraciones extrañas, por así decirlo? ¿Cómo no? Son oraciones de personas que no están en realidad arrepentidos del pecado. Esas oraciones no ascienden a Dios. Son oraciones extrañas. No van con el fuego santo y no van con el incienso santo de los méritos de Jesús. A eso vamos a volver en unos momentos. Ahora, quiero que examinemos una historia que ilustra lo que acabamos de leer. Es la historia que encontramos en Levítico el capítulo 10. Levítico el capítulo 10.
En este capítulo se encuentra la historia de los dos hijos de Aarón. Uno se llamaba Nadab y el otro se llamaba Abiú. Ahora, si ustedes leen los versículos anteriores que acabamos de leer, dice que Dios llovió fuego sobre el altar del sacrificio. Debían tomar ese fuego cuando quemaban el incienso con fuego. Estos jóvenes sabían que debían usar el fuego santo. Y sin embargo, ellos ofrecieron otro fuego. Vamos a leer Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. ¿Ellos sabían que no debían ofrecer ese fuego? Sí, porque dice, era fuego que él nunca les mandó. ¿Sabían ellos qué clase de fuego era santo y se debía ofrecer? ¿Cómo no? ¿Y qué le ofrecieron? Otro fuego. Y alguno podría decir, pero pastor, ¿acaso fuego no es fuego? Yo pregunto, si ustedes hubieran examinado el fuego que usaron Nadab y Abiú y el fuego que estaba sobre el altar, ¿los dos fuegos quemaban? Sí. ¿Los dos fuegos tenían las mismas propiedades químicas? ¿Los dos fuegos se veían igual? Sí, se veían igual. Y sin embargo Dios dijo, los fuegos no son iguales. El fuego que ustedes tienen es fuego común en su casa, pero ustedes me van a ofrecer este fuego específicamente del altar del sacrificio. Y ellos lo sabían, y sin embargo le ofrecieron a Dios fuego común como si fuera santo. Ahora, ¿qué sucedió? El versículo 2 nos dice cuán drástico fue esto. Y saben, uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros tenemos un concepto sentimental de Dios. Que Dios es un alcahuete. Que Dios hoy es tan misericordioso que no le importa cómo le adoremos. Y se nos olvidan algunas historias de la Biblia que son muy drásticas. Dios le dijo a los sacerdotes, no me toquen el arca. No me toquen el arca, pues es santa. No me le pongan la mano encima. Y un individuo, aparentemente con buena intención, ¿cómo se llamaba? Usa. Cuando estaba subiendo la carreta con el arca del pacto, regresando de las ciudades filisteas, parecía que el arca se iba a caer y Usa extendió la mano para retener el arca y en el instante cayó muerto. Wow, son historias que no nos gusta estudiar. Y luego tenemos el caso de Ananías y Zafira, que se robaron el dinero santo que habían apartado para Dios. Y entró Ananías, Pedro dijo, has mentido a Jehová, ¿y qué sucedió? Cayó muerto. Y luego lo mismo sucedió con Zafira. ¿Y qué pasó? Zafira también cayó muerta. Son historias que muchas veces nosotros no queremos en realidad estudiar porque decimos, esa imagen, no me gusta esa imagen de Dios, pero nos enseñan una gran lección y es que nosotros no podemos desacrar lo que es santo. Dios espera que nosotros respetemos lo que es santo. En el versículo 2 de Levítico 10 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué murieron? Porque trataron lo que era común como si fuera ¿qué? Lo común como si fuera santo. Le ofrecieron fuego común a Dios como si fuera santo. Ahora en el versículo 3, el Señor Jesucristo, ahora Dios en este versículo, en realidad el que está hablando en el Antiguo Testamento es Jesús, el que está dando todas estas instrucciones, le dice a Moisés y a Aarón algo muy importante después que mueren los dos jóvenes. Se encuentra en el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón,
Esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. En realidad el hebreo dice: en los que a mí se acercan seré reconocido como santo. Los que se acercan a mí deben reconocerme como santo, es lo que está diciendo Dios. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, es decir, deben glorificarme. Y Aarón cayó. Es decir, Dios estaba diciendo: mire, los que se acercan a mí deben acercarse reconociendo que yo soy santo y deben obedecer las pautas que yo he establecido. Ahora leamos los versículos 4 hasta el versículo 7. La cosa se complica. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron, y este fuego que los quemó es un fuego muy extraño, un fuego raro, porque el fuego mató a los muchachos, pero sus túnicas estaban intactas y sus cuerpos estaban intactos, como si hubieran sido consumidos por dentro. Dice entonces Moisés, dijo, versículo 5, ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no, ahora les va a decir, no lloren a estos muchachos, no derramen ni una sola lágrima por la muerte de estos muchachos. Y eso suena muy drástico, pero ¿qué hubiera sucedido si Moisés y Aarón empiezan a llorar? Hubieran dado la impresión de que estaban, ¿qué?, simpatizando con los muchachos. Así que dice: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Había sido violada la santidad de Dios. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y suena drástico. Dios le dice: no lloren a estos muchachos, porque si ustedes lloran a estos muchachos, ustedes están mostrando simpatía para con ellos. Ahora necesitamos preguntarnos: ¿por qué razón es que Nadab y Abiú, sabiendo que Dios había dicho que debían usar el fuego santo del altar, de dónde salió la idea en la mente de ellos de que podían ofrecer fuego común y corriente, fuego de su casa, para quemar el incienso? ¿De dónde sacaron esa idea y por qué hicieron eso? La respuesta es que estaban intoxicados. Es decir, el vino que tomaron no les permitió distinguir entre lo santo y lo común. Vamos a leerlo en Levítico 10, el versículo 8 y 9. Dice allí: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis, ¿qué cosa?, vino ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. ¿Qué habían hecho Nadab y Abiú? Habían tomado vino y estaban intoxicados, se les entorpeció la mente y no fueron capaces de distinguir entre lo que es santo y lo que es común. Y luego dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. No solamente dice aquí que no debían beber vino ni sidra cuando entraran al tabernáculo, sino también nos dice por qué razón no podían hacerlo. Noten los versículos 10 y el versículo 11. Dice: no beban vino ni sidra, para poder discernir, significa distinguir, entre lo que
entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, no debían participar de vino para que pudieran distinguir entre lo que es santo y lo que es común. Pero no solo eso. Sigue diciendo, y para enseñar a Israel, a los hijos de Israel, todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es decir, para poder enseñarle la ley al pueblo, era necesario que estuvieran sobrios, para poder discernir entre lo santo y lo común, y para poderle enseñar al pueblo en cuanto a la santidad de Jehová y los estatutos, es decir, los mandamientos y las leyes que Dios les había dado. Así que esta historia de Nadab y Abiú nos enseña una gran lección. Y es que Dios no acepta que nosotros tomemos algo que es común y se lo ofrezcamos a Dios como si fuera santo. Hay que hacer una distinción. No se puede mezclar lo santo con lo común. Ahora, en la Biblia hay otra historia que enseña la lección opuesta. Y es que Dios no acepta que tomemos algo que es santo y lo tratemos como si fuera común. Y ustedes dicen, ¿cuál historia es esa? Es la historia de la última noche del Imperio Babilónico. La historia se encuentra en Daniel capítulo 5. Y vamos a analizar lo que dice este capítulo, porque este capítulo enseña que Dios no acepta que se tome algo que es santo y tratarlo como si fuera común, ni tampoco la historia de Nadab y Abiú enseña que no podemos tomar lo que es común y tratarlo como si fuera santo. Hay que mantener una distinción entre lo que es santo y lo que es común. Daniel 5 y el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000, ¿qué hacía? Oh, bebía vino. ¿Se estaba qué? Se estaba emborrachando. Ahora, como estaba bebiendo vino, encontramos que él no fue capaz de distinguir entre lo santo y lo común. Tomó algo que era santo y lo trató como si fuera común. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Eran santos esos vasos? Eran santos, pero ¿para qué los iba a usar Belsasar? Para echar vino común. Y dice, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Noten el versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, ni más ni menos, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y ahora quiero que noten algo muy interesante. Belsasar estaba bebiendo vino, no fue capaz de distinguir lo que era santo, toma lo que es santo y lo usa con propósitos comunes, y eso lleva a la idolatría y la falsa adoración. Noten el versículo 4. Bebieron vino. ¿Y qué hicieron cuando bebieron vino? Y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de ¿qué? Y de piedra. Hay un proceso aquí. El beber vino de Belsasar no le permitió distinguir entre lo santo y lo común, tomó lo santo y lo trató como si fuera común, y el resultado fue la idolatría y la falsa adoración. Ahora vamos al capítulo 5 y vamos a leer los versículos 18 al 23, porque alguien podría decir, bueno, Belsasar era un rey pagano. Él no tenía ese concepto de la diferencia entre lo que es santo y lo que es común, así que no se le puede culpar mucho a Belsasar, porque era un rey pagano. ¿Sabía Belsasar de dónde habían venido esos vasos? ¿Y que eran santos? Claro que lo sabía.
Noten el versículo 18. El Altísimo Dios, aquí Daniel viene y habla con el rey. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Recuerdan los 7 años en que se comportó como un loco? Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y ahora escuchen, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Conocían la historia? Oh, conocía la historia, claro que sí. ¿Era culpable entonces? ¿Cómo no? Así que dice, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Han tomado los vasos sagrados dedicados a Jehová y los usan para beber vino. Y luego dice, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Así que tenemos en estas dos historias, la historia de Nadab y Abiú y la historia del banquete de Belsasar, dos grandes verdades, dos grandes lecciones. Y es que Dios no acepta que se tome algo que es común y se le ofrezca a Dios como si fuera santo. Ni tampoco acepta que se tome algo que es santo y que se le trate como si fuera común. Hay que distinguir entre lo santo y lo común. Se le ofrece a Dios lo que es santo y uno puede participar de lo que es común. Ahora vamos al final de la historia. Porque esta historia, estas dos historias, encontramos que tiene implicaciones al final de la historia. Vayan conmigo a Apocalipsis 17 y vamos a leer los versículos 1, 2 y el versículo 4 y 5. Apocalipsis 17, 1 y 2 y luego los versículos 4 y 5. Dice allí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién, contra la gran ramera. Ahora paremos un momento allí. ¿Qué representa una mujer simbólicamente en las profecías? Representa una iglesia. Así que aquí tenemos qué clase de iglesia. Es una mujer ramera, así que es una iglesia que se ha prostituido, es una iglesia que ha caído, una iglesia apóstata, en otras palabras. Y dice que la ramera está sentada ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. ¿Y qué son las muchas aguas? El versículo 15 dice muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, las aguas son simbólicas, representan aquellas personas sobre las cuales domina esta iglesia apóstata. Pero no termina la historia allí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, tiene un vínculo con los poderes políticos del mundo, esta iglesia apóstata. Es decir, se hizo apóstata porque fornica con los poderes políticos del mundo. Está metido en la política, en otras palabras. Sigue diciendo
y esta es la parte que quiero recalcar, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han, ¿qué? Embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es lo que le da la ramera a la gente? Le da vino. Y no crean ustedes que esto es jugo de uva. Este vino es vino fermentado. ¿Y qué hace cuando los moradores de la tierra beben el vino? Se emborrachan. Ahora, ¿cuál es el nombre de esta ramera? Aquí está la conexión con lo que vimos en Daniel 5. Noten el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, es una iglesia apóstata que tiene mucho oro, plata, piedras preciosas, vestiduras lujosas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué nombre tiene? Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen una madre que no tiene hijos? Yo conozco mujeres que no tienen hijos, pero no conozco ni una sola madre que no haya tenido hijos. Es decir, esta iglesia ramera, hijas nacieron de ella en algún momento posterior a su historia. ¿Cuáles iglesias salieron de la iglesia romana? Las iglesias protestantes, que ahora están regresando a mamá. Si han estado viendo las noticias, una por una las iglesias protestantes están volviendo a la madre, de donde salieron. Así que dice, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos, a donde ella describe lo que es el vino. Este vino no es literal. Lo que es literal en el Antiguo Testamento llega a ser simbólico al final de la historia. El vino es un símbolo. El vino representa falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Y cuando se le da a la gente esas falsas doctrinas, ¿qué pasa con la gente? La gente se emborracha y no es capaz de distinguir entre lo que es ¿qué? Entre lo que es santo y lo que es común. Ahora voy a leerles esta cita de este clásico libro, Conflicto de los Siglos. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las Santas Escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. ¡Qué declaración tan poderosa! Ahora vamos a aplicar esto a un detalle específico en esta tarde del mundo cristiano al final de la historia. Yo pregunto, según la Biblia, ¿cuál es el día de reposo que Dios estableció? ¿Y cuál día de la semana es el sábado? El séptimo día. No le hagan caso a ese programa de televisión Séptimo Día, porque eso lo presentan el domingo como si fuera el séptimo día. El domingo no es séptimo día. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque Jesús resucitó el primer día, no resucitó el séptimo. Así que si el domingo es el séptimo día, entonces ese no es el día que resucitó Jesús, porque la Biblia dice que Jesús resucitó el primero, no el séptimo. El séptimo día es lo que nosotros llamamos hoy sábado. Hoy es el séptimo día sábado. Y algunas personas dicen, pero pastor, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús?
Y yo digo una buena pregunta. Y les pregunto, déjenme preguntarles una cosa. ¿Cuál día de la semana guardan ustedes? El domingo. ¿Y por qué? Porque ese día resucitó Jesús. Le digo, entonces tú dices que tú guardas el domingo hoy porque ese día resucitó Jesús. Sí. Entonces yo les digo, pues si el domingo de hoy es el mismo domingo de resurrección, el sábado es el mismo sábado. Porque usted no puede decir que el domingo hoy es el domingo de resurrección y no puede decir que el sábado antes del domingo no es el mismo sábado. Es el mismo sábado. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo sabe que el sábado de los días de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y yo les digo, eso es muy sencillo contestarlo también. Porque el creador del sábado fue Jesús. Y Él guardó el mismo sábado de hoy. Y si Él fue el creador del sábado, no iba a guardar el día equivocado. Es una excusa para no guardar el santo sábado. El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Es un día santo. Yo pregunto, ¿los primeros 6 días qué clase de días son? Comunes. El séptimo día, ¿qué es? El séptimo día es santo. Y sin embargo, ¿qué hace el mundo cristiano? El mundo cristiano toma un día común y se lo presenta a Dios como si fuera santo. Y el día santo de Dios lo toman y lo presentan como si fuera ¿qué? Como si fuera común. Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Va a tener que pedirle perdón a Belsasar por ser muerto esa noche. Porque Dios en la Biblia enseña que no podemos tomar lo que es común y presentarlo como santo. Ni podemos tomar lo que es santo y presentarlo a Dios como si fuera común. Ahora, ustedes recuerdan que cuando Belsasar bebió el vino, no pudo distinguir entre lo santo y lo común, y como resultado cayó en idolatría. ¿Recuerdan eso? Falsa adoración. Ahora, lo mismo hace el mundo cristiano cuando observa el primer día de la semana. Ahora, muchas personas ignoran lo que estamos hablando esta tarde. Les quiero mencionar eso. No sabían esto. Sirven a Dios lo mejor que saben. Dios acepta su mejor servicio de acuerdo a la luz que tienen, la luz que han recibido. No estoy criticando a todas las personas que pertenecen a estas organizaciones religiosas. Pero en realidad, la observancia del domingo como día de reposo es una práctica idólatra. Y ustedes dicen, ¿cómo puede decir eso, Pastor Bor? Déjeme formularse algunas preguntas. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para ser usado para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. Porque cualquier cosa que el hombre hace para la adoración, que Dios no hizo para la adoración, es idolatría. Es decir, ante la vista de Dios, la observancia del primer día de la semana es un acto idólatra, porque es adorar en el día que estableció el hombre y no en el día que estableció Dios. Y el mundo cristiano santifica un día común y viola el día que es santo. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía sobre esto. Uno se encuentra en la revista Adventista, marzo 8, 1898, donde dice la escritora: Satanás ha llevado cautivo al mundo. Ha introducido un sábado que es un ídolo. ¿Qué ha introducido Satanás? ¿Un sábado qué? Que es un ídolo.
y aparentemente le ha dado mucha importancia. Le ha robado al sábado del Señor el homenaje del mundo cristiano y se lo ha dado a este sábado ídolo. El mundo se inclina ante una tradición, un mandamiento creado por los hombres. Así como Nabucodonosor levantó la imagen de oro en la llanura de Dura, así Satanás se ha exaltado a sí mismo en este falso sábado que ha hurtado de la librea del cielo. Ahora, esta mañana yo presenté un tema en la iglesia central donde yo mencionaba al Papa Francisco I. El Papa Francisco I, al igual que Juan Pablo II, ambos han dicho abiertamente en sus escritos y en sus charlas que el relato de la creación no se puede tomar literalmente. Es decir, la creación no ocurrió como dice Génesis 1 y 2. Ellos dicen que esa es una historia simbólica. Es en realidad una leyenda que quiere enseñar ciertas verdades morales, pero que no se puede. Dios no usó 6 días literales y descansó el día séptimo literal. Lo han dicho abiertamente. Es más, el Papa Francisco I dice que el universo llegó a existir por un Big Bang. ¿Han oído hablar de esa teoría? Esa explosión. Y entonces empezó el proceso de evolución. Es decir, según los dos papas, Juan Pablo II y Francisco I, el hombre no llegó a existir porque Dios creó al hombre perfecto y luego pecó y necesitaba la redención. El hombre ha llegado a existir por un largo proceso de evolución que ha durado millones y millones de años. Ahora le pregunto, ¿qué sucede con el sábado si la historia de la creación no es literal? Desaparece el sábado. Porque la observancia del sábado depende de que la creación, el relato de la creación sea literal. Si no hubo 6 días de trabajo y un día de descanso, entonces Dios no puede decirnos a nosotros, trabaja 6 y descansa el séptimo. ¿Qué pasa con el matrimonio que estableció Dios entre un hombre y una mujer? Eso también se basa en el relato de la creación. Varón y hembra los creó. ¿Qué sucede con el matrimonio que estableció Dios? Desaparece. Y entonces el hombre puede decir, mire, se puede casar una mujer con una mujer y un hombre con hombre, no hay ningún problema, porque esa historia de Génesis, eso no ocurrió realmente. Porque el hombre ha olvidado el relato de la creación y ha rechazado el relato de la creación, trata de cambiar lo que Dios estableció. ¿Y saben qué más estableció Dios en la creación? Una dieta vegana. Y los adventistas son muy inconsistentes. Porque los adventistas decimos, hay que guardar el sábado. Y decimos, ¿por qué razón? Porque Dios lo hizo en la creación. Dicen, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo en la creación. Pero Dios también en la creación dijo, come frutas y come nueces. Pero ese no se aplica. Pero es parte del plan de la creación. Porque Dios sabe que es la dieta más saludable. Dios quiere que estemos saludables, no quiere que estemos enfermos. Por eso Dios dice, por ejemplo, no comas carne de chancho. No comas carne de puerco. Hermanos, es que nada más el nombre, los nombres que tiene, cochino, marrano, puerco, les dice ¿qué es? Es un animal sucio, nunca fue hecho para el consumo humano. Y sin embargo, ¿qué dicen los cristianos? La oración santifica el chancho. Dios no santifica por la oración lo que maldijo. Tenemos que ser consecuentes. Leo otra cita. Así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia ni a su imagen.
El hombre de pecado, que es el poder papal, el hombre del pecado, quien pensó que podía cambiar los tiempos y la ley, se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando al mundo este sábado espurio. El mundo cristiano ha aceptado este hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un sábado rival. ¿Están entendiendo el principio? El mundo cristiano toma un día santo y lo trata como si fuera común. Todo el mundo va a comprar y la gente va a ver partidos de fútbol, la gente hace todo lo que hace en la vida secular. Y entonces toman un día común, el primer día de la semana, y dicen, este día es santo. Dios no ha santificado el domingo, ni ha eliminado el sábado. Ahora, otra cosa que dice el Papa Francisco I, ustedes saben que él es abogado por 3 causas. Estas las mencioné al comienzo de mi sermón esta mañana en la iglesia central. Donde quiera que va, el Papa enfatiza 3 cosas. Número 1, la necesidad de eliminar la pobreza. Número 2, la necesidad de salvar el núcleo familiar. Y número 3, resolver el grave problema del cambio climático. Y el Papa ha vinculado o conectado estas 3 causas con la necesidad de observar el domingo. Con respecto a la pobreza, Francisco I escribió en su encíclica Laudato Si, que es sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente. Yo he leído toda la encíclica, tiene muchas cosas muy buenas, con las cuales los adventistas pueden estar de acuerdo sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente del Señor. Pero él dice allí, en esa encíclica, que los señores capitalistas, porque este papa es socialista, si no se han dado cuenta es porque han estado en un coma durante los últimos años. ¿Qué ha dicho en cuanto a Venezuela? Nada. Silencio. Dice, dialoguen. Eso no ha funcionado. Diálogo no ha funcionado. Ni va a funcionar. Porque él está del lado de los socialistas. Siempre ha estado. Pero él dice, los señores capitalistas, lo dice abiertamente, abusan de sus trabajadores, los ponen a trabajar 7 días a la semana, inclusive tienen que abrir el éxito el domingo y tienen que estar trabajando allá. ¿Tienen éxito aquí? ¿Abren los domingos? Entonces el Papa dice, los pobres necesitan por lo menos un día para descansar. Sus señores capitalistas deben darle un día para reposar, a que no adivinan qué día es ese, el domingo. También dice el problema de la familia. Ay, la familia toda la semana está ocupada llevando a los niños a la escuela, haciendo compras, trabajando, haciendo esto, aquello. La familia no tiene nada de tiempo para reunirse como familia y fortalecer el núcleo familiar. La familia necesita un día para hallar nuevamente sus raíces. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. El Papa escribió en su encíclica, el cambio climático es un problema grave porque abusamos del medio ambiente. 7 días a la semana estamos abusando del medio ambiente. El medio ambiente necesita por lo menos un día de reposo y de descanso. ¿A que no adivinan qué día es ese? El domingo. Ahora escuchen. Esto significa que el Papa Francisco I está enseñando un día de descanso que abiertamente contradice la Biblia, porque la Biblia es clara. En el conflicto final en este mundo, el conflicto va a ser entre el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios al final de la historia es el sábado.
Y la marca de la bestia es la observancia del domingo a sabiendas que el sábado es el día de reposo. Ahora, no me entiendan mal este asunto. El conflicto, aunque tiene que ver con días, los días no son el fundamento del conflicto. El fundamento del conflicto es cuál autoridad acepta usted. Si usted guarda el sábado como día de reposo, ¿qué autoridad está aceptando? La autoridad de Dios, que fue el que creó el día. Es decir, detrás de la observancia del día está la obediencia a Dios, el respeto a la autoridad que creó el sábado como día de reposo. Y si usted guarda el domingo, ¿cuál autoridad está aceptando? La autoridad del papado que dice nosotros cambiamos el día. Jesús dijo, en vano me honran enseñando por preceptos mandamientos de hombres. Ahora hemos hablado de lo que pasa con el mundo cristiano. Hablemos un poquito más de los adventistas ahora. Repartamos por parejo. Los adventistas nos hemos vuelto muy descuidados en la forma como tratamos lo que es sagrado. Ya no nos importa cómo venimos vestidos a la iglesia. Ya no nos importa mucho lo que hacemos el sábado, lo que hablamos en el sábado, la clase de música religiosa que escuchamos, si devolvemos un diezmo fiel o no. Nos hemos vuelto descuidados en la forma en que nosotros tratamos las cosas que son sagradas. Tomamos lo que es común y se lo ofrecemos a Dios como si fuera santo. Les doy un ejemplo práctico. Un ejemplo que me ha ganado enemigos. Yo pregunto, ¿la salsa fue hecha para la iglesia? La música, la salsa, la música jazz, la música rock, el reggaetón, ¿fue hecho para la iglesia? ¿Para dónde fue hecho? Para el mundo. Pero ¿qué ha hecho? No solo el mundo, sino en algunas de nuestras propias iglesias. Usan esa música. Y dicen, lo que hay que hacer es distinguir la letra. No debemos mezclar letra sagrada con letra común, pero sí podemos tomar música común y mezclarla con música sagrada. Hermanos y hermanas, hay música que es aceptable a Dios para la adoración. Debe ser diferente que la música del mundo. Y claro, la letra también debe ser diferente a la letra del mundo. Debemos hacer una distinción, en otras palabras, entre lo que es santo y lo que es común, en toda esfera de nuestra vida. Lo mismo sucede con el diezmo. Si todos los fieles de la iglesia adventista estuvieran devolviendo un diezmo fiel, habría tanto dinero en la iglesia que el presidente Torres tendría que decirle a los miembros, por favor no traigan más dinero. El banco no tiene capacidad para recibirlo, como en los días de Moisés. Pero hay un alto porcentaje de miembros de la iglesia que no están diezmando, y algunos que están diezmando no completo. Estamos tratando el dinero sagrado de Dios y usándolo con propósitos comunes. Ese es el mismo pecado que cometieron Nadab y Abiú. Ahora, ¿les quedó claro la lección que estudiamos esta tarde? Muy sencillo, no es complicado. Debemos hacer una distinción clara entre lo que es santo y lo que es común. Lo santo se mantiene apartado para Dios, lo común lo podemos usar para nuestro propio beneficio, y Dios enseñó esa lección en el mismo huerto del Edén. Cuando le dijo a Adán y Eva, trabajen 6, reposen el séptimo, sagrado es mío. Cuando les dijo, todos los árboles son para su uso común, pero este arbolito es mío, lo he apartado, no coman de él. Y a través de toda la historia,
Dios nos está enseñando esta gran lección de su palabra. Así que mi oración es que Dios nos dé discernimiento espiritual. Que nosotros podamos discernir la diferencia entre lo santo y lo común. El problema es que el mundo cristiano está borracho con el vino de falsa doctrina. Y no permite que ellos puedan ver la diferencia entre el sábado y el domingo. Dice, ¿y qué eso qué importa? Cualquier día está bien, con tal que le demos un día a Dios, está bien. Lo mismo decía Nadab y Abiú, el fuego no importa, el fuego que le ofrezcamos, ese está bien. Dios no acepta eso. Dios espera que nosotros le devolvamos a Él lo que es de Él y estrictamente hagamos lo que Él nos dijo que debemos hacer. Esa es la lección que yo quiero dejar aquí en esta tarde. Ojalá que nosotros tengamos el discernimiento para mantener separado lo que es santo de lo que es común, porque no son lo mismo. Que no mezclemos lo sagrado con lo común, sino que lo mantengamos separado uno del otro. Que le ofrezcamos a Dios lo que es de Dios y le ofrezcamos al hombre lo que le pertenece al hombre, al mundo secular. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por estas lecciones de tu santa palabra. Señor, el mundo cristiano anda tan confundido. Babilonia significa confusión. Así como un borracho bebe vino y se confunde todo, el mundo cristiano ha bebido la falsa doctrina. Y el mundo cristiano en gran medida está confundido en cuanto al día de reposo. Pero en nuestra propia iglesia, Señor, a veces no hacemos distinción entre lo que es santo y lo que es común. Nosotros tenemos que aprender también a tratar lo santo como santo y lo común como lo que es común. Danos discernimiento para poder hacerlo. Dale discernimiento también a los que están presentes aquí, que no son miembros de la iglesia adventista. Ayúdale, Señor, a tomar una decisión firme de que van a obedecer tu voluntad y guardar tu santo día, no el día que fue creado por el hombre, como día de adoración. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te la imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.